cordial, Padre Francisco Kendo, desde la animación bíblica de la Pastoral. Domingo 27, el Evangelio que se nos regala es Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16. Llegaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo: por la dureza de corazón escribió Moisés semejante precepto. Pero al principio de la creación los hizo Dios hombre y mujer. Y por eso abandona el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en la casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traía niños para que los tocase y los discípulos los reprendían. Jesús al verlo se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como a un niño no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía imponiéndoles las manos. El evangelio que escuchamos se divide en dos partes. La primera, la que concierne al matrimonio, versículos del 2 al 12, y la segunda, la que tiene como tema a los niños, versículos del 13 al 16. Propongo tres ideas para nuestra meditación. La primera, la dureza de corazón que amenaza el matrimonio. Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla, dice el versículo 4. La ley permite al varón repudiar a la mujer colocándola en situación de desigualdad inequitativa e iniquidad injusta. Jesús responde que Moisés dio este precepto respondiendo a una condición deplorable y lamentable del ser humano, aquella que Jesús llama esclerocardía, es decir, dureza de corazón. Con buena intención, la ley de Moisés responde a una situación de imperfección e inmadurez del ser humano, la dureza de corazón. Detrás de todo atentado contra el matrimonio y la familia hay tanto de dureza de corazón. Ningún matrimonio o familia se desgarra o se derrumba sin dureza de corazón. Detrás de la imposibilidad de reconciliación y de recomposición del matrimonio y de la familia hay generalmente una buena dosis de dureza de corazón. Detrás de la crisis que afecta hoy al matrimonio en su unidad e indisolubilidad, no estará la triste condición que Jesús llama dureza de corazón. La dureza de corazón es lo contrario del amor verdadero. Cuanto más amas, más tierno tienes el corazón. Cuanto menos amas, más duro tienes el corazón. El corazón se endurece por egoísmo hedonista, hedonismo facilista, facilismo impaciente, impaciencia intolerante, intolerancia agresiva, agresividad ofensiva y muchas otras cosas que socavan el respeto y la unidad matrimonial y familiar. Segunda idea. El matrimonio hace parte del proyecto original de Dios. Al principio no fue así, dice el Señor. El diseño original de Dios se expresa en su acto creador cuando creó al humano varón y hembra. Así pues, en su estructura original, ambos tienen la orientación hacia el otro ser, la vocación a salir de sí para encontrar en su apertura al otro y en su acogida al otro su propia realización. Ambos están dotados de la dimensión relacional que reclama no vivir solos, no ser felices solos, sino realizarse en la complementariedad. Ambos tienen la dimensión esponsal, es decir, están llamados a realizarse en la donación al otro y en la acogida de la donación del otro. La diferencia no son amenazas empobrecedoras o pobrezas amenazadoras, sino que son complementariedad rica y riqueza complementaria. El matrimonio es un invento divino, no humano. No es un añadido a nuestra condición humana,
sino que responde a nuestra vocación más profunda. El matrimonio no es una condena a la infelicidad, sino un camino a la verdadera felicidad. No es un generador de malestar, sino un fomentador del bienestar. El matrimonio no es una carga, sino un alivio. Por eso a los casados se les llama cónyuge, palabra que significa que dos cargan el yugo, porque el peso se reparte y se comparte. Tercera idea. El matrimonio exige renuncia que dona y donación que renuncia. El matrimonio es la fiesta continua del amor y exige donación total al otro, pues quien quiera ganar su vida la pierde, dice el Señor. ¿Qué significa? Significa que quien se reserva la vida para sí, quien vive solo para sí, quien hace del sí mismo la medida de todas las cosas, quien hace del egoísmo la estructura que sostiene su proyecto de vida, pierde su vida, desfigura su vida, convierte la vida en una caricatura sin altura y sin estatura. Se hace incapaz de donarse al otro y de recibir la donación de la otra persona. No sabe recibir, sabe absorber, utilizar, usar, cosificar, instrumentalizar al otro, porque no conoce la gratuidad total y la totalidad gratuita. El matrimonio exige renuncia. Dejará a su padre y a su madre, dice el Señor. Toda opción de amor implica renuncia. Toda elección del ser humano implica una renuncia. La renuncia se hace con alegría, porque la persona amada se constituye en el todo de la propia vida. No es una renuncia triste como aquella motivada por el egoísmo, sino una renuncia alegre como aquella motivada por el amor. No se renuncia por una carencia de amor, sino por una abundancia de amor. No se deja padre y madre porque no se les quiera, carencia de amor, sino por una abundancia y exceso de amor al ser a quien decides donarle toda tu vida. Ese es el proyecto diseñado, diseño soñado, sueño presentado por Dios. Y el sueño de Dios es la felicidad del ser humano. El matrimonio y la vida familiar son el auténtico camino de felicidad porque responden al proyecto original de Dios. María, la Virgen Madre, alma de la familia de Nazaret, sostenga a quienes toman la mejor opción de sus vidas, formar un hogar que tiene como base el matrimonio sacramental. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, escribiendo a San Policarpo de Esmirna, le dice: conviene que los novios y las novias celebren su unión con el consentimiento del obispo, para que su matrimonio sea según el Señor y no según la concupiscencia. Así profesan amor los cristianos, según el Señor. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.